Hace un par de días me encontraba viendo Wall-E por vez número 500 como toda persona de bien debería hacerlo, y me llamó nuevamente la atención una escena. Hablamos de la escena donde la caja con ruedas observa totalmente hipnotizado "It only take a moment", y ahí me di cuenta de que aunque esa caja con ruedas no tuviera una boca o un rostro que le permitiera expresar lo que estaba sintiendo en ese momento, yo sabía sin ninguna duda lo que estaba sintiendo en ese momento, porque él sentía lo que yo sentía. Y ahí me di cuenta qué buenas son las películas donde los robots aprenden a sentir. Regularmente siempre que hablamos de películas de robots solemos referirnos a películas donde los robots son asesinos, robots contra la humanidad, inteligencias artificiales desatándose. Pero ¿por qué no se habla de cuando los robots aprenden a sentir? ¿Por qué? O sea, crecimos viendo historias donde estas máquinas sin sentimientos poco a poco evolucionaban de ser latas vacías y se convertían poco a poco en seres con sentimientos. Así que bueno, como luego de estar buscando en YouTube no encontré ningún video de alguien con talento hablando de este tema, muchachos, tendré que hacerlo yo mismo. Así que bueno, señoras, señores, mi nombre es Let's Play y hablemos de robots con sentimientos. Arranquemos hablando de por qué nos causa tanta intriga ver a una máquina aprender a sentir. Digo, todos en algún momento de nuestras vidas lo hicimos, aprender qué es el amor, la empatía, el enojo, la tristeza, todo eso que nos hace humanos. Pero eso, nosotros nacemos ya diseñados para poder sentir. Pero una máquina, no, una máquina no siente, una máquina no puede dimensionar, una máquina no puede reflexionar, una máquina no puede comprender la complejidad de una emoción. Así que planteo la gran pregunta para el video que trataremos de responder al final del mismo. ¿Una máquina realmente puede sentir o simplemente puede imitar? El cine se ha hecho muchas veces esta pregunta y nos ha dado joya tras joya tratando de responder esta misma. Empecemos hablando de El Gigante de Hierro. ¿Qué pasa cuando un arma no quiere quitar vidas? En esta película El Gigante de Hierro llega a la Tierra desde un planeta que nunca se nos explica, pero en teoría la única función del robot es servir como un arma. Está equipado con misiles, su aspecto es intimidante, es un robot de como 20 metros. ¿Para qué más podría servir? El punto, la visión del robot cambia cuando conoce a Howard, un niño que le va a enseñar las consecuencias que trae la guerra y todo el dolor que esta misma puede provocar. Y digo, ¿qué mejor forma de hacerlo que guiando a la máquina con el ejemplo de bondad máxima? Superman. Porque sí, antes de que Superman se pusiera de moda en los últimos años, ya desde estos tiempos se nos dejaba claro que este tipo era la bondad encarnada. Suma mucho también el hecho de que Superman sea peligrosamente similar al Gigante de Hierro. Ambos vienen del espacio, ambos de quererlo pueden ser armas de destrucción masiva, ninguno de los dos es un humano, pero los dos fueron encontrados por alguien que los trató como seres humanos. ¿Qué mejor ejemplo puede haber que Superman para que el robot renuncie a la idea de ser un arma? Además, en cierto punto de la película el gigante también ve morir al papá de Bambi, logrando entender en ese momento cómo un arma es capaz de arrebatar una vida, cosa que le hizo entender por qué la guerra no trae nada bueno, y que si bien él es un arma, tiene la posibilidad de elegir no querer ser una, siendo la cúspide máxima cuando el gigante decide entonces dar su vida por el pueblo. Una escenaza en todo el sentido de la palabra. Probablemente sí, el robot que menos emociones desarrolló de todos los que vamos a ver en este video, pero a ver, logró comprender lo que era la muerte, el dolor, la bondad y el sacrificio. Así que en mis libros, El Gigante de Hierro, top. Pero las emociones van más allá de la felicidad y la tristeza, ¿saben? Hablemos por ejemplo del amor. Está el amor a tus padres, a tu pareja, a tus mascotas, a tus hermanos, a tus amigos, a esos personajes 2D que no existen. Por favor, muchachos, es momento que se den un baño. Y también está el amor a los hijos. Ah, el amor de madre, ese amor puro y sincero. Pero ¿alguna vez se han preguntado, ¿el amor maternal es algo instintivo o es una tarea que las madres se sienten obligadas a cumplir? Robot Salvaje plantea esta pregunta: ¿qué pasa si una Alexa en esteroides le asignas la misión de criar a un niño? ¿Puede llegar acaso a desarrollar amor por el niño o simplemente se va a limitar a cumplir la misión porque es su misión? Rossum es una asistente súper avanzada, la cual por accidente termina varada en una isla. Al estar en un lugar donde no hay humanos que puedan darle tareas, la robot carece de todo propósito. Esto me gusta
encanta porque en el caso de ser un humano, por ejemplo, al sentir que su vida no tiene ningún tipo de propósito, probablemente entraría en algún tipo de depresión. Pero como Russell es una máquina, ella hace hasta lo imposible por hallar una misión que deba cumplir. Y esa misión la obtiene cuando encuentra el huevo de brillo, el patito feo. Detallazo también que Russell sea indirectamente la responsable de la muerte de los padres de Brillo, pero eso es otro tema. Pero es un detallazo porque esto reafirma la necesidad de cumplir su misión, la cual es garantizar la supervivencia de Brillo, o en otras palabras, criarlo como si ella fuera su madre. Esta película juega mucho con el instinto maternal. Plantea esa pregunta sobre si es algo que se trae de nacimiento en las mujeres o si es algo que se aprende al momento, porque Russell puede seguir las instrucciones para crear un niño que todos conocemos, pero criar a un niño, sorpresa, es más complejo que alimentarlo, cuidarlo y ya. Criar a un niño es dejarlo equivocarse, es estar ahí para él cuando se equivoque, soportar sus berrinches, sobre todo los berrinches, los niños vienen con muchos berrinches, saber guiarlo sin solucionarle precisamente la vida, pero al mismo tiempo trazarle el camino que debe seguir. Y bueno, esta película me encanta porque no solo habla sobre el amor de madre, sino también sobre el amor de la familia, la empatía, la pérdida misma, y sobre cómo, a pesar de que Russell en teoría tenía una programación que era cumplir las órdenes, aunque en teoría Russell cumplió su misión ya que Brillo logró sobrevivir, el amor de madre muchas veces va más allá. No basta simplemente con que el niño sea un adulto y ya, parece que la misión de ser madre nunca termina. Así que sí, Robot Salvaje, peliculaza. Hablemos ahora de la tecnología y la medicina, ¿quieren? Cada vez la tecnología permitió que la medicina pueda mejorar a grandes pasos, y aunque aún estamos muy lejos de tener algo como doctores robots o trabajadoras robots del seguro social que sean amables, y aunque tal vez para muchos esta sea la cúspide a la que debe aspirar la medicina llegar algún día, Grandes Héroes nos habla del por qué los humanos no pueden ser reemplazados. Baymax es una enfermera en esteroides, una máquina programada con miles de procedimientos médicos preparado para tratar todo tipo de enfermedades. El robot hasta paletas te da, por Dios santo. Pero ¿qué pasa cuando un malestar no puede ser tratado con una pastilla y ya? Grandes Héroes habla del luto y la pérdida. La historia va sobre cómo Baymax no es capaz de poder curar el dolor de Hiro tras la pérdida de su hermano. Baymax busca por todos los medios tratar de hacer sentir mejor a Hiro, llegando incluso hasta el punto de aceptar volverse un robot de combate para luchar contra el crimen con tal de hacer sentir mejor a Hiro. Esta película me encanta porque, a diferencia de todos los robots que vamos a ver aquí, Baymax sí está diseñado para poder tener empatía. Digo, si es una enfermera, debe de poder ser amable con sus pacientes, pero hay dolores que no se curan simplemente con ser amable y ya. Cosas como el luto no es algo que tú puedas curar. A veces simplemente se necesita estar ahí, mas no querer curar, por decir de alguna forma, a la persona en cuestión. Sí, hay que velar que no pierda el camino en su proceso para sanar, pero eso, velar y ser el apoyo simplemente. No evitar que la persona en cuestión recorra el camino para sanar. Siendo entonces Grandes Héroes una historia de cómo un robot de enfermera aprende que no todas las heridas pueden sanarse con una pastilla o un medicamento. Hay ocasiones donde las heridas van más allá de lo físico. Ahora, ¿por qué no dejamos lo depresivo un momento, quieren? Hablemos mejor de WALL-E, película de la que no se suele hablar mucho cuando mencionan a las grandes referentes de Pixar. No me atrevería a decir que está olvidada a nivel de bichos ni nada por el estilo, pero creo que no se le valora tanto como se debe. Quiero pensar que es en parte porque el mismo WALL-E no es un protagonista que se preste para ser súper recordado. Digo, estamos hablando de un robot que ni siquiera habla del todo, pero no por eso es incapaz de expresar carisma. En WALL-E vemos al último sobreviviente de una línea de robots diseñados para limpiar el cagadero que hizo la raza humana en la Tierra. Que punto y aparte, vamos para 20 años del estreno de WALL-E y no parece que hayamos aprendido mucho de esto. El punto, fiel a su trabajo de máquina, WALL-E hasta la actualidad sigue limpiando el planeta a pesar de que es obvio que ya es algo imposible solo para él. Pero, ¿qué más va a hacer si no? Es una máquina, para eso existe. Lo interesante aquí es ver cómo WALL-E aprende de la cultura de los humanos sin que nadie le enseñe nada. Porque WALL-E aprende limpiando la basura de la raza humana. Él mismo se va alimentando de la historia que tiene la humanidad, sus costumbres, sus tradiciones, sus rutinas, etc. Pero sobre todo, algo que le llama la atención y que no puede comprender del todo es eso que siempre suele ver por la televisión, eso que no entiende por qué de su existencia. Hablamos del amor. ¿Qué es el amor? ¿Por qué lo sentimos? ¿Qué lo origina?
¿quién lo merece? Todo esto explota más aún cuando una robot con forma de huevo llega a la Tierra haciendo que Wall-E se vuelva un simp en toda la regla. Pero a ver, ¿cómo podríamos culparlo? Imagina pasar tu vida entera viendo películas de amor y que la primera robot que llega a la Tierra luzca así. En fin, el amor no es lo único que aprende Wall-E. Wall-E aprende el valor de la vida, no solo en el hecho de querer proteger a la planta en toda la película, eso es más que evidente. Wall-E aprende que el valor de la vida lo conforman muchas otras cosas: la música que solía escuchar, los tesoros humanos que almacenaba, las películas que veía por las noches, los momentos que pasó con Eva. Wall-E aprende que vivir no es simplemente existir, vivir es también experimentar. ¡Wow! ¡Qué buena frase! Anótala, Mario Hugo. Hablemos ahora de cuando todo sale mal, porque hasta ahora hemos hablado de robots aprendiendo a sentir en el mejor de los entornos posibles, guiados por personas buenas y comprensivas, bueno, casi todos. Pero, ¿qué pasa cuando un robot aprende a sentir por las personas equivocadas? Chappie es una película que plantea este escenario, y si un robot fuera educado por criminales que le enseñan emociones, pero de manera incorrecta, digo, al final una emoción no deja de ser una emoción porque te la enseña un niño bueno o porque te la enseña un gángster. El amor sigue siendo amor, aun si este te impulsa a salvar un pueblo como acto de bondad, o si por el contrario te hace casi matar al tipo que asesinó a tu madre. Lo que me gusta de Chappie es que realmente ninguno de los dos bandos que pelea por él es bueno en su totalidad. Dion, quien es su creador, probablemente es el menos malo, pero nunca dejó de ver a Chappie como un simple experimento. Digo, él mismo era consciente de lo irónico que era probar darle conciencia a un cuerpo que iba a morir en cuestión de días. Mientras que por el otro lado, la banda de gángster manipularon a Chappie en toda la película para hacerlo creer que si los ayudaba a robar dinero, ellos le iban a conseguir un cuerpo a cambio. La única buena, entre comillas, aquí es la madre, por decirlo de alguna forma, de Chappie, ya que ella es la única que quiso cuidarlo y enseñarle el mundo poco a poco, viéndolo como un niño. Y aún con todo y eso, estamos hablando de una mujer que no deja de ser una ladrona y asesina, reafirmando mi punto de que las emociones son emociones sin importar de dónde vengan. Y bueno, no es lo único que Chappie aprende, porque esta película habla también sobre lo que es la conciencia. ¿Se nace con esta? ¿Es algo que se puede obtener? La película siempre está jugando con esta idea de que el cuerpo es algo terrenal y que lo que realmente importa es lo que está dentro. Tanto así que Chappie para el final logra traspasar su conciencia a otro cuerpo, ya que estamos hablando de que si lo que nos hace humanos es el cuerpo o lo que está adentro del cuerpo. Peliculón Chappie, por favor, saquen la segunda parte. Tenemos que hablar de Yo Robot. Y sí, yo lo sé, esa película es más recordada por los memes y por los raros efectos especiales que por otra cosa, pero no deja de tener un mensaje. Sony es un robot que, a diferencia de sus miles de hermanos, sueña, piensa y siente. Sí, estamos hablando con un robot con algo parecido al libre albedrío, mientras que por el otro lado tenemos a Vicky, una inteligencia artificial extremista. Ya saben, la típica inteligencia que piensa que la única forma de proteger a la humanidad es controlar a la misma humanidad. Ya saben, el típico cliché. Pero por el contrario, Sony es capaz de ver que no todo es blanco o negro. A veces la vida es una escala de grises, contrastando en gran manera con Spooner. Vaya nombre que me lleva, ¿no? Will Smith en esta película odia a los robots porque él los ve como máquinas que se van a los extremos. Y esto es porque en el pasado, cuando tuvo un accidente, al momento de ser rescatado por un robot, el robot tuvo que hacer la elección entre salvarlo a él o a la niña pequeña que lo acompañaba. El robot hizo el cálculo y determinó que lo más óptimo en ese momento era salvar a Will Smith, una decisión lógica para una máquina, pero una carente de sentido para un humano. Digo, ¿dónde quedó el mujeres y niños primero? Es por eso que Sony es el personaje perfecto para este contraste, ya que él entiende que a veces hay que ir en contra de lo lógico, a veces hay que salir de la programación, a veces hay que tomar decisiones. Planteando la pregunta, ¿quizás ser humano no depende de tener un cuerpo, sino más bien de tener libre albedrío y emociones? Pero a ver, si vamos a hablar de emociones, tenemos que hablar de la película por excelencia para mostrar cómo un robot puede volverse humano: El hombre bicentenario. Estamos hablando del viaje completo de un robot por su búsqueda de volverse un humano. Andrew comienza siendo un mayordomo robot como tantos otros que hay en este mundo, un asistente cuya función es simplemente cumplir órdenes, tanto así que él sería capaz incluso de saltar por una ventana si su ama se lo pide. Sin embargo, poco a poco vemos como Andrew es capaz de aprender y crear, desde su capacidad de entender que debía reemplazar el caballo de la damita que rompió, hasta el momento donde logra crear una réplica de madera. ¿Cómo una máquina puede ser capaz de crear? ¿Qué no acaso solo los humanos podemos hacer eso? Porque por
Por ejemplo, hasta en nuestros días, cosas como la IA generativa no crea cosas desde cero, se basa en cosas ya creadas por los humanos. Pero aquí Andrew crea un caballo de madera como podría hacerlo cualquier carpintero. Es esa capacidad de aprender y crear el primer paso de Andrew para volverse humano, teniendo luego que aprender cosas como el humor, la vestimenta, la empatía, la tolerancia. Y bueno, ¿qué pasa cuando un individuo adquiere todo esto? Identidad. Andrew comienza a tener un deseo por sentir que es algo más que una máquina, llegando al punto en donde, a pesar de ser tratado como un miembro más de la familia, el robot quiere su libertad. Digo, no es como que sea un esclavo en la familia o algo por el estilo, pero el simple hecho de saber que no le perteneces a nadie es algo fundamental para que Andrew pueda sentir que es alguien, siendo la cúspide cuando deja de referirse a sí mismo como uno y se refiere por primera vez como él. Y sí, a lo largo de la película Andrew poco a poco va cambiando más su aspecto físico para parecerse más a un humano, llegando al punto donde ya es literalmente Robin Williams, pero con sonidos de robots cada vez que se mueve. Pero Andrew aún debe entender lo que es la mortalidad, porque cuando pidió formalmente ser reconocido como un humano, el argumento para negárselo fue el hecho de que, a pesar de que se veía como un humano, dominaba las emociones, incluso aunque tuviera un robo pene, sí, esto es real, está en la película. Un humano nunca podría ser llamado humano si vive para siempre. Andrew logró parecerse lo más que pudo a un humano. Tiene aspecto de uno, órganos de uno, logró hasta tener una pareja, paréntesis, la bisnieta de tu antiguo amo. Estás enfermo, Andrew. El punto, Andrew no podría ser llamado persona mientras que él siga viendo morir y morir a generaciones enteras, mientras que él sigue viéndose igual. Siendo entonces la decisión final de morir, como lo hacemos todos los humanos, lo último que le faltaba para consolidarse como una persona. Porque supongo que no hay nada más natural en la vida que la muerte misma. Así que ahora, respondamos a la pregunta del principio. ¿Los robots realmente sienten o simplemente imitan? Digo, ¿Russell realmente amaba como una madre a Brillo o simplemente estaba imitando lo que veía hacer a las demás madres? ¿El gigante de hierro sí entendió lo que era la bondad al final de la película o simplemente imitaba a Superman e hizo lo que pensó que haría Superman? ¿Andrew sí fue capaz de volverse humano o simplemente actuó lo más parecido que pudo a uno basándose en todo lo que aprendió durante los años que vivió? Bueno, creo que es una mezcla de ambas. Sí, al ser máquinas están hechas para aprender e imitar, pero ¿acaso nosotros no hacemos lo mismo? ¿Qué no de niños aprendemos lo que es el respeto porque nos lo enseñan? ¿No aprendemos de empatía porque imitamos a los adultos cuando la demuestran? ¿Qué no nuestros referentes sobre lo que es el amor es todo lo que vemos de niños? ¿Acaso nosotros no imitamos las emociones al inicio hasta que poco a poco se vuelven parte de nosotros mismos? Y creo que por eso estas películas nos gustan tanto, ¿saben? Porque nunca se trataron de robots que quieren ser personas. Estas historias buscan explicar qué nos hace humanos, entender el valor de las emociones, saber la diferencia entre el bien y el mal, lograr pensar por nosotros mismos, comprender que si una máquina puede sentir, ¿por qué nosotros no lo haríamos? Así que bueno, películas de robots aprendiendo a sentir emociones, no se acaben nunca, por favor. Un momento antes de que te vayas. Hey, si el video fue de tu agrado, ¿por qué no me apoyas con un like, un comentario? Ya saben, a YouTube le encantan las interacciones. Y si consideras suscribirte al canal, pues bienvenido seas. Mis redes sociales están abajo en la descripción. Instagram, que básicamente ahí subo tonterías. TikTok, donde supongo que resubo clips de este video. Y ya creo que esas son todas mis redes sociales. Y creo que eso es todo lo que tengo que decirles. Señores, mi nombre fue Let's Play y nos vemos en unos días con un nuevo video más. Bye.